fisiológicos. La glándula tiroides, entonces, es una glándula endócrina, localizada en el cuello, en la parte anterior e inferior de la laringe. A grosso modo vemos que la glándula se observa con una coloración rojo parduzca. Esta está conformada por un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ambos conectados por una porción central que es el istmo. La función principal de esta glándula es almacenar y secretar a las hormonas T3 o triiodotironina y T4 tiroxina. Estas hormonas basadas en el yodo tienen varios efectos en el metabolismo, tanto de las grasas, proteínas, carbohidratos, como también en el desarrollo del sistema nervioso y crecimiento general. Importante es su relación con el consumo de oxígeno. Las hormonas tiroideas son también reguladas por el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esto a través de la hormona reguladora del tiroides, que es la TRH, y esta proviene del hipotálamo. Y luego tenemos la hormona estimulante del tiroides, o TSH, que proviene de la glándula hipófisis, que finalmente esta va a actuar sobre la misma glándula tiroides. Vamos a ver entonces el aspecto embriológico de la glándula tiroides. Ya en la segunda semana de la vida van a expresarse genes específicos para la síntesis de proteínas esenciales, para la secreción hormonal, y estas son la tiroglobulina, la tiroperoxidasa, el NIS, que es un transportador humano de sodio e yodo. Luego tenemos la toxoxidasas y la pendrina, que es otro transportador. El primordio tiroideo aparece en el periodo que abarca los días 24 y 32. El mismo va a surgir de un engrosamiento del epitelio del endodermo. Y esta va a estar ubicado en la base de la línea media embrionaria faríngea y corresponde anatómicamente a la base de la lengua, denominado foramen o agujero ciego. Ya en la tercera a cuarta semana de gestación, las células van a formar un divertículo que desciende adherido a la faringe por medio del conducto tirogloso. Posteriormente, ya a nivel de la séptima semana, se va a ubicar en el tercero a sexto anillo traqueal. Los folículos tiroideos comienzan a desarrollarse a partir de las células epiteliales y logran captar yodo y producir coloide ya en la semana 11, iniciando la producción de hormonas de la tiroxina hacia el tercer mes.
Ya a nivel de la decimotercera semana, se forman las proteínas específicas y esenciales, como la tiroglobulina a la semana 10 a 11 y las peroxidasas y el transportador humano NIS a las 12 y 13 semanas. De existir alguna falla en este proceso, se va a generar lo que se denomina dishormogénesis. Entre la primera a 12 semanas, la hormona tiroestimulante o TSH va a comenzar a secretarse y se incrementa hacia la semana 18. Ya en las 20 semanas de gestación, el eje hipotálamo hipófisis tiroideo que hemos mencionado ya va a comenzar a ser funcional. En las células tiroideas o tirocitos se cumplen diferentes funciones que conducen a la división celular y a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es la hormonogénesis tiroidea? Este es un proceso que caracteriza por las diferentes etapas que suceden en la formación de las hormonas tiroideas. Vamos a hacer un pequeño recuerdo del yodo, del metabolismo del yodo. Los requerimientos de yodo en los adultos van de 100 a 200 microgramos al día. En niños es más o menos de 50 microgramos al día. En épocas de embarazo y lactancia sube a 200 microgramos al día. El yodo es absorbido a nivel del intestino delgado proximal en forma inorgánica y se va a eliminar por vía renal también por las heces. Bueno, entonces, en suma de la fisiología tiroidea, vamos a poder concluir que existen varios procesos, como habíamos indicado. Primero, para hacer la captación de yodo. Esta captación de yodo que provee la dieta se va a realizar a través de un cotransportador denominado NIS. Es el transportador humano de sodio y yodo en la membrana que va a rodear a la célula tiroidea. Y esto es estimulado por la hormona tiroestimulante y va a utilizar un gradiente que se genera por el ingreso de sodio. El yoduro va a ingresar a la célula tiroidea. Por otra parte, la tiroglobulina se va generando a nivel celular, específicamente en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Luego va a ser liberado al coloide. El yodo también ingresa a la luz folicular mediante otro transportador que es la pendrina. Las dos materias primas para la formación de las hormonas tiroideas son el yoduro y la tiroglobulina. Importante, ¿no? El otro paso es la oxidación y la organificación del yodo. Tercer paso es la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina, que es una proteína de la célula tiroidea, que constituye el 75%. La misma, luego de un proceso de glucosilación, va a estar apta para incorporar a su molécula yodo y luego
almacenarse en el folículo tiroideo. Luego va a venir el acoplamiento para ya la formación de las diferentes formas de hormonas tiroideas. La tiroglobulina es captada en la luz del folículo y se van a formar las vesículas exocíticas que van a volcar su contenido a la sangre. En forma más resumida vamos a tener la síntesis de las hormonas tiroideas. Primero, como ya dijimos, el yodo se va a encontrar en la sangre, se va a dirigir hacia la membrana de la célula folicular, en el cual se va a unir con el NIS y el yodo va a ser transportado hacia dentro de la célula, a las células foliculares. Por su parte, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi de las células foliculares están produciendo la tiroglobulina, que va a ser llevado al coloide de los folículos tiroideos, donde se va a almacenar. Cada molécula de tiroglobulina contiene entre 110 a 120 residuos de aminoácidos tirosina, que juntamente con el yodo van a sufrir la organificación y oxidación de la tiroglobulina a través de una enzima que es la tiroperoxidasa. Y se va a conformar a través de esta organificación y oxidación la monoiodotironina. Luego la unión de estos va a formar la diodotironina. Y la unión de una diodotironina con una monoiodotironina hará una triodotironina o T3. O la conformación de dos diodotironinas conformará la T4 o tiroxina. Esto se realiza a través de una forma denominada de acoplamiento. Una vez elaboradas, las hormonas tiroideas tienen que ser secretadas. La tiroglobulina va a entrar al citoplasma por pinocitosis, o sea, por captación, donde en la superficie apical de las células tiroideas. Luego se va a transportar las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas no van a ir todas libres. En su mayor porcentaje van a estar unidas a las proteínas en la sangre, como ser la globulina fijadora de tiroxina, a la transferritina, a la albúmina y a las lipoproteínas. De esta manera, las hormonas tiroideas van a ir a cumplir su función para desregular el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos, determinantes en el desarrollo mental como somático del niño. Además, importante, regulan el consumo de oxígeno. Como ven entonces aquí el resumen, como las células tiroideas van a captar el yoduro, luego el yodo o el yoduro es oxidado por la enzima. También, como dijimos, las células tiroideas van a sintetizar la proteína, o sea, la tiroglobulina,
importantísimo. Las células van a ir captando porciones de tiroglobulina. Entonces, vean ustedes, por pinocitosis va a ingresar a la célula. Y ahí se forman ya las hormonas tiroideas y luego son liberadas. El aminoácido tirosina está en el interior del folículo tiroideo, formando parte de esta proteína. Luego se añade yodo a los residuos de tirosina y de esta manera van a ir a formar la triiodotironina y la tiroxina o T4. Y con eso ya tenemos conformadas las hormonas. Y como dijimos, las hormonas luego se vierten hacia la sangre y van a viajar en un porcentaje libres y en un mayor porcentaje adosadas a los diferentes tipos de proteínas. La unión entonces de las hormonas con las proteínas van a amortiguar los cambios en la concentración plasmática de la hormona. Y ya en los tejidos van a cumplir sus diferentes funciones. ¿Qué efectos tienen estas hormonas tiroideas? Van a producir un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio que hemos visto. Producen un aumento en la producción del calor, un aumento en el consumo de oxígeno, modificaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y de lípidos, así como también en la degradación de las proteínas. Y como ya dijimos, una actividad importante en el sistema nervioso simpático. Como habíamos hablado, esta producción de hormonas tiroideas van a estar reguladas por el eje del hipotálamo, de la hipófisis y de la tiroides. ¿Cómo funciona esto? Funciona por un mecanismo que se llama de retroalimentación, que puede ser positiva o negativa. Todo esto va a estar de acuerdo a la concentración en sangre de las hormonas triiodotironina o tiroxina. Si tenemos una alta concentración más de lo normal de hormonas tiroideas, estas van a producir a nivel del hipotálamo una disminución en la producción de hormona reguladora de tiroides. Esta va a pasar a la hipófisis, que va también a producir una menor cantidad de hormona tiroestimulante. Y por lo tanto, el estímulo a la glándula tiroides también va a ser inferior. Y esto va a producir una menor cantidad de hormonas, con lo cual se realiza la función de regulación. No hay que olvidarse que hemos dicho que estas hormonas funcionan con yodo. Entonces, si disminuye el yodo, este va a producir la disminución de la secreción de hormonas tiroideas. Esto ocurre en áreas donde hay poco yodo en el ambiente, por ejemplo, en las montañas, ¿no es cierto? Que es donde también se produce el bocio. Entonces, esta falta de yodo va a disminuir la secreción de hormonas tiroideas, porque el yodo constituye base de la formación de estas hormonas, por lo cual va a ocurrir el mecanismo de retroalimentación.
Ahora bien, en la otra situación donde podemos tener hormonas tiroideas en sangre en una cantidad menor de lo normal, estos van a estimular al hipotálamo para que produzca una mayor cantidad de hormona reguladora de tiroides. Al mismo tiempo, este va a viajar por el torrente sanguíneo y va a también producir un aumento de la hormona tiroestimulante por la hipófisis. Viajando hacia la glándula tiroides, también va a aumentar la secreción de hormonas tiroideas, con lo cual el mecanismo de retroalimentación se habrá cumplido. Ahora, la disminución de hormonas tiroideas en sangre va a inducir a un aumento compensador, como ya habíamos dicho, de la hormona reguladora de tiroides y a la hormona tiroestimulante. ¿No es cierto? Entonces, lo contrario también está produciendo su mecanismo de retroalimentación. Ahora, un aumento constante de la hormona tiroestimulante por la hipófisis va a provocar un crecimiento de la glándula. Tanto estimular la glándula tiroides por la hormona tiroestimulante, esta glándula tiroides va a crecer y a eso llamamos bocio. Ese es el mecanismo como por falta de yodo aparecen, ¿no?, en diversas regiones. Aquí en Cochabamba vemos en las localidades de Tiquipaya, de Quillacollo, personas con más bocio. Ahora no se ve tanto porque ya consumen yodo. En la antigüedad se veía más este tipo de pacientes, provocados entonces por la disminución del yodo y un aumento en la estimulación de la tiroides por el TSH. La producción de hormonas tiroideas también va a aumentar en clima frío. ¿Para qué? Para aumentar el calor y la energía, ¿no es cierto? Luego de haber visto entonces este sector de la función de la síntesis de la hormona tiroidea y de la liberación hacia la sangre, así como su accionar en los diferentes tejidos, vamos a ver un momento ahora lo que es la anatomía de la glándula tiroides. Como ya todos ustedes conocen, esta pequeña glándula que corresponde al sistema endocrino se va a localizar en el cuello, en la parte anterior e inferior de la laringe y del cartílago tiroides. Esta glándula tiene un peso de más o menos 15 a 25 gramos. Parece ser que en la mujer en algún momento de la vida puede ser tener un poco más peso que en el hombre. Se encuentra localizado desde el cartílago o desde de la cervical 5, C5, hasta la torácica 1, C5 a T1. Esa es su localización. Y como hemos dicho, va a estar conformado por dos lóbulos, uno derecho y el otro izquierdo, unidos en la parte central por el istmo. También puede existir un tercer lóbulo denominado lóbulo piramidal, que cuando éste se encuentra en algún paciente, se va a desarrollar a partir del istmo de la parte izquierda y se dirige hacia arriba, hacia el hueso hioides, como se ve acá en la figura. Pero este lóbulo piramidal no es constante.
Estos lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides, que tiene forma de murciélago, como hemos dicho, tienen más o menos una longitud en la parte más ancha de unos 3 centímetros cada una. 3 centímetros en el sentido transversal y unos 2 centímetros en el segmento antero-posterior. Ahora vamos a ver las relaciones de esta glándula tiroides. Los lóbulos derecho e izquierdo van a presentar una cara externa. Y esta cara externa va a estar en relación a través de sus aponeurosis de envoltura con los músculos esternocleidomastoideos, que se encuentran localizados anterolateralmente, como todos ya conocen. Y en la parte central con el esternotiroideo, que se encuentra acá en la figura, y los cuales se van a ir a unir casi en la línea media, formando el zafe medio. Como ven en la figura, a través de estos músculos se puede observar algo la glándula tiroides que está por detrás. Eso en relación a su cara externa. Ya por la cara interna se va a aplicar a la porción inferior de la faringe y de la laringe, así como también con la parte superior de la tráquea y del esófago. Aquí tienen en esta otra figura, están los músculos esternocleidomastoideo en la parte anterolateral y el esternotiroideo en la parte central. Y por detrás ya se puede observar la glándula tiroides. Los nervios recurrentes van a ascender a cada lado de la tráquea y van a cruzar las arterias. Entonces tienen una íntima relación con los nervios recurrentes por las partes laterales. Y también en la parte superior lateral con la rama externa del nervio laríngeo superior. Estos nervios son de suma importancia. En la cirugía de la glándula tiroides, el cirujano debe estar muy acostumbrado a estos nervios para evitar su lesión. Cuando veamos la tiroidectomía vamos a hablar con más detalle sobre los nervios. En cuanto a la irrigación o vascularización de la glándula tiroides, este va a presentar la arteria tiroidea superior que viene de la carótida externa, como van a ver bien en la figura ahí. Después de abordar la membrana tiroidea, esta arteria va a alcanzar la glándula por el polo superior, el vértice y el polo superior, y se va a dividir en 3 ramas. Una rama anterior que va a transitar por el arco supraísmico, como ven aquí en la figura. Un ramo posterior que desciende entre la tráquea y la glándula tiroides. Y un ramo externo que se va a ramificar en el lóbulo mismo para dar su irrigación. Luego tenemos la arteria tiroidea inferior,
Esta proviene de la subclavia. Se va a bifurcar, como ven acá, bastante bien en la figura, y se va a entrecruzar con el nervio recurrente. Vean ustedes aquí de amarillo cómo transita el nervio recurrente entre los ramos de la arteria tiroidea inferior. El punto en el que el nervio y la arteria están más próximos corresponde a la unión del tercio superior con el inferior de la cara posterior del lóbulo. Estos detalles tienen que ser muy bien manejados por el cirujano cuando opera la tiroidectomía. A veces son estos los lugares donde puede haber mayor porcentaje de lesión del nervio recurrente laríngeo. Luego, también penetra en el cuerpo tiroideo, aunque no constantemente, la arteria tiroidea media, o denominada de Neubauer. Aquí en esta otra figura, para ver nuevamente la arteria tiroidea superior, como saliendo de la carótida, se dirige hacia el vértice de la glándula tiroides, dividiéndose en los ramos indicados, ¿no? Está aquí el arco supraísmico. Y los ramos que da, como ya dijimos, el ramo anterior, el supraísmico, el ramo externo que se va por la parte lateral y el ramo posterior que va entre la tráquea y la glándula. Y en esta figura también, con mayor detalle, se va a observar la arteria tiroidea inferior cuando va a entrecruzarse con el nervio recurrente laríngeo. Luego las venas que van a nacer en el parénquima de la glándula y luego se van a dirigir a la superficie donde ella se va a anastomosar para formar el plexo tiroideo, como ven todos ustedes ahí. Este plexo tiroideo va a originar las venas tiroideas, que son primero las superiores y que van a desembocar en las venas yugulares internas. Luego tendremos las venas tiroideas inferiores, que desembocan en el tronco venoso brachiocefálico correspondiente. Las venas tiroideas medias también son inconstantes y nacen de la parte externa de los lóbulos laterales y se van a vertir el contenido venoso a la vena yugular interna. En cuanto a los linfáticos, el drenaje linfático, la linfa de la glándula tiroides puede fluir hacia los diferentes grupos ganglionares linfáticos peritiroideos, pero también incluso puede ir a los ganglios contralaterales y hacia la red submucosa endotraqueal. Importante. De esta manera, los ganglios linfáticos más cercanos a la glándula tiroides se ubican en las áreas superiores a la glándula, y mientras que el drenaje lateral desemboca directamente en diferentes grupos de la cadena yugular. De esta manera, como vemos acá en la figura, tenemos grupos de 1 al 7 que van a drenar la glándula tiroides. Primero tenemos el grupo 1A y 1B, que son los submentonianos, fáciles de palpar en todos los pacientes. Luego tenemos el otro grupo, yugulocarotídeo, pintado de verde acá, que se divide en 3. El grupo 2, que son los yugulocarotídeos altos,
el grupo 3, los yugulocarotídeos medios, y el grupo 4 o yugulocarotídeos inferiores, importantes desde el punto de vista quirúrgico. Luego tenemos el grupo 5, que se encuentran en el grupo del triángulo posterior del cuello y se dividen en 5A, la parte superior, y 5B, la parte inferior, ya en relación con la clavícula. Y finalmente tenemos en la parte central el grupo 6 de los ganglios linfáticos y el grupo 7 en la parte media e inferior. Y con eso se completan los 7 grupos ganglionares de importancia, principalmente en casos de cáncer de la glándula tiroides. Ahí tenemos una figura más de la glándula tiroides con sus lóbulos y su parte central o istmo. Y tenemos aquí un corte transversal del cuello para poder ver aquí elementos importantes y poder localizar aquí la glándula tiroides, que está por delante de la tráquea y del esófago. ¿No es cierto? Y por relaciones, hemos dicho, con los músculos esternocleidomastoideos y los esternotiroideos en la parte central con su rafe medio. Ese es en un corte transversal. Luego vamos a ver en cuanto a la histología. Tenemos a las células tiroideas que se encuentran en todos estos lugares que están rodeando al folículo tiroideo. El folículo tiroideo es la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides, que va a contener un coloide importante donde se van a acumular las proteínas como la tiroglobulina y se suceden todas las funciones de síntesis que hemos mencionado. Una vez que se forman las hormonas, van a salir nuevamente por acá hacia las células tiroideas y a la sangre, como ya hemos explicado. Entonces, las células tiroideas y tenemos los folículos tiroideos, pero también en la vecindad de las células tiroideas vamos a tener otras células que son las llamadas células parafoliculares que se encuentran por acá, o también llamadas células C, que tienen como función producir tirocalcitonina y calcitonina, que sirven para regular la hemostasia del calcio en el organismo. Con eso hemos llegado al fin de esta parte inicial de nuestro capítulo de tiroides. Entonces, siendo mañana y pasado feriados, nos vamos a ver el día lunes en este mismo horario. Gracias, jóvenes. Tengan buena noche. Doctor, una preguntita, ¿va a ser el día lunes virtual o presencial? Virtual también. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.